que son jardines, donde ya, como decía Lloyd Wright, no sabemos en qué momento nos quitamos el sombrero, si estamos en la intemperie o ya entramos o algo así. Frank Lloyd Wright. Muy bien, pues vamos a comenzar. El que no anda muy bien la garganta soy yo, pero bueno. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA y esto es Somos Nuestra Memoria. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña Marta Terán. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y gracias por la aceptación. Todo un orgullo. Y con ella vamos a platicar sobre José María Morelos Pérez y Pavón, pero no del siervo de la nación y de los sentimientos de la nación, de la Constitución de Apatzingán o del Congreso de Anáhuac, sino un tema mucho más específico que Marta Terán domina muy bien, que hemos titulado el programa Las prendas que dejó Morelos. ¿Qué prendas? ¿A qué prendas nos referimos? ¿De qué vamos a hablar? Pues de esto durante los próximos 59 minutos. Marta Terán nos va a iluminar sobre este personaje y por qué vamos a hablar específicamente de las prendas. Pero antes quisiera comenzar preguntándote quién fue José María Teclo Morelos y Pérez Pavón. ¿Qué importancia histórica tiene este sacerdote y militar? Creo que más militar que sacerdote, insurgente. Marta. Morelos, diría primero, fui más arriero que militar y que insurgente, ¿no? Ah, claro. Y quise hacer una casa y quise hacer una estirpe, finalmente. Él tiene hijos, en viuda, y después ya toma la carrera sacerdotal. Es una persona muy controvertida, que tuvo muchas etapas de vida muy diferentes una de la otra. Fue arriero mucho tiempo, estuvo en el colegio de San Nicolás. Pero entró ya tarde, ¿no? Como a los 25, 26 años. No entró, digamos, jovencito a San Nicolás. No, justamente por eso, porque venía de otra vida. De otras actividades. Pero siempre se le consideró una persona no solamente virtuosa, sino también muy, muy talentosa. Y justamente por esta situación de que había enviudado, fue que encontró la dispensa para tomar la carrera sacerdotal. Pero estudió también otras cosas, también no solo estudió como sacerdote, sino anduvo en otros estudios posteriores al sacerdocio, antes de unirse a Hidalgo, ¿no? Bueno, no exactamente. Antes de unirse a Hidalgo, él ya era capellán en Carácuaro. Y en Nocupétaro. Ajá, Nocupétaro, sí, Nocupétaro está en Carácuaro, sí. Sí. Ya tenía varios años allá de ser su párroco. Y lo muy curioso es que como llegaba, no solamente mayor, muy hecho, ¿no? Sino venía también desde Valladolid, que estaba muy, muy lejos de la Tierra Caliente. Le tocó pues experimentar lo que algunos curas párrocos experimentaban, que era una desconfianza tremenda de su feligresía. Podríamos decir que se los ganó poco a poco, de tal manera, alguna vez incluso pusieron una queja contra él en 1804, de tal manera que cuando tuvo que reunir ejércitos de su propia feligresía es de donde lo empezó. Ahora, Carácuaro es un municipio muy, bueno, en la actualidad es muy pequeño, ¿no? Tendrá no arriba de 10,000, 11,000 habitantes. Sin embargo, cobró la relevancia gracias a Morelos. Todo el mundo habla del cura de Carácuaro, porque nadie conoce Carácuaro. Y Nocupétaro me dices que forma parte del municipio de Carácuaro. Entonces, estaban juntos ya por eso. Sí, no exactamente como municipios, porque no existían. Claro, no existía ese concepto. Eran subdelegaciones, ¿no? Que abarcaban partidos, y en general pues eran partidos tributarios. Los partidos tributarios eran pueblos de indios, y él fue párroco de esa feligresía de indios. Pero muy importante, porque poco a poco él empezó a hacer una casa en Morelia, ¿no? Ahí en Morelia, por eso, una casa natal de Morelos. Él nació en la esquina de una puerta, ¿no? En el piso de una puerta. Y poco a poco fue haciendo lo que ahora es nuestro Museo Casa de Morelos, ¿no? Lo dejó casi hasta la segunda planta. Era un hombre muy comprometido y que sus tres actividades, de haber ocurrido otra cosa, los hubiera podido llevar muy bien, porque se podía en la época. Empresario, ¿no? Cura,
Y bueno, pues esto último que no estaba prevenido, que era pues uno de nuestros mejores insurgentes, una de las personas mejores que han nacido en México. Algo que no sabía yo, que apenas me acabo de enterar, que él como arriero una vez recibió una cornada de un toro en la cara y que tenía una cicatriz en la nariz. Eso yo no lo sabía. Lo que pasa es que como no hay fotografías, ¿verdad? Uh-huh. Solamente hay pinturas, todo se disimula, digamos. Uh-huh. Y otro aspecto que me llama mucho la atención de la figura, de la imagen, de la efigie que tenemos de Morelos, es el señor siempre del paliacate, la pañoleta, algo, siempre tenía algo para amarrarse la cabeza. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, cuando el cuadro de José María Morelos, Calleja lo arrebató después de una batalla y lo mandó a España, allá llamaba mucho la atención y decía, qué complicado personaje de la independencia mexicana que tiene, como vemos en el cuadro está pues en todas las primarias casi de México, ¿no? A ver, ¿de qué cuadro estamos hablando? El cuadro que se le hizo en Oaxaca en 1812. Es muy, muy importante, uh-huh. Y de allí es de donde tenemos en realidad su rostro. Cuando 100 años estuvo este cuadro lejos de México, pero muchos dibujantes hicieron bocetos de él o lo reprodujeron de tal modo que Lucas Alamán lo puso en su Historia de la Independencia. Uh-huh. Es una de sus ilustraciones, ¿no? Hay otros cuadros de Morelos, no menos famosos tal vez. Hay uno incluso posterior a su muerte, hay otras ilustraciones. Pero ninguno le quita el gorro de cura. Lo que llamaba la atención es que tenía al mismo tiempo sombrero de militar y gorro de cura. Es también muy enigmático que cuando no tenía gorro de cura, porque pues estos bonetes eran algo que usaban mucho los señores en la época, usaba un paliacate, ¿no? Y el paliacate empezó justamente porque él estaba representando, ¿no?, al novohispano o al mexicano, como usted quiera, ¿no?, que estaba en la guerra por su independencia. El paliacate pues es una tela rústica de uso común, ¿no? Yo he escuchado alguna versión sobre que él padecía de migraña. Hay muchas versiones, y ¿no? que por eso tenía que apretarse la cabeza para soportar los dolores. Sí. Es una versión que he escuchado. Bueno, aquí no hay nada definitivo. Uh-huh. La única cuestión es que efectivamente, si vemos ese síntoma, amarrarse el paliacate, ¿no?, y tener muy fastidiada la frente, ¿no?, amarrarse con el paliacate, podemos decir sí, es migraña, porque él tenía que pasar en lo oscuro días enteros uh-huh. para quitarse ese dolor de cabeza. Todos los migrañosos dicen que tienen que estar en silencio y sin luz. En la oscuridad. Uh-huh. Puede ser. De lo de la herida de toro, uh-huh. Pues es muy difícil porque los cuadros pues no lo consignan, claro, ya no. Que tenemos justamente por bonete o por paliacate tapada su frente. Uh-huh. Bien. ¿Por qué, ya entrando de lleno al tema de nuestra entrevista, de esta plática, por qué hablar de este personaje histórico a partir de estos objetos? O sea, ¿qué importancia tiene no hablar de las gestas heroicas, de la biografía, de sus padres, de sus hermanos, sino de los objetos que se relacionan con este hombre sobresalientísimo de la independencia de México? Bueno, pues porque tratamos de platicar siempre de lo menos conocido, considerando que hay un contexto de cosas muy conocidas sobre Morelos. Esto es lo que estudiamos, esto es lo que nos enseñan y está muy bien, ¿no? Un gran hombre con unas grandes campañas. La cuestión es que, por ejemplo, ya en la Guerra de Independencia, el general Calleja, que fue el gran contenedor de la insurgencia, no le interesaron las prendas de Hidalgo, ninguna prenda de Hidalgo, también uh-huh. Casacas y objetos personales de Hidalgo no le interesaron, se los mandaba al virrey Venegas, porque no lo consideraba par en cuestión de estrategia militar, ¿no? Uh-huh. Tienen importancia las prendas de Morelos, porque con ellas Calleja inició su cajón de guerra que luego va a mandar como evidencia a España de sus batallas, y a la larga, 2 años después de que regrese a España, va a ser justamente por eso nombrado conde de Calderón. Entonces, no le interesaron las cosas de Hidalgo ni de otros guerrilleros insurgentes. Quien le interesó fue Morelos, a quien consideró un gran estratega. Nunca dijo, es mi par,
pero dijo, un gran estratega, ¿no? Allí sí puso a temblar un poco todo su orden político y militar en el virreinato. Calleja, los primeros objetos que recoge son las banderas de Ignacio Allende, par militar, que hicieron alguna estrategia juntos en los cantones que se preparaban para profesionalizar al ejército. Las siguientes son las de Morelos, y con Morelos decidió tenerlas todas, ¿no? Lo mismo con Mariano Matamoros. Mariano Matamoros, brazo derecho de y Morelos, también gran estratega de Morelos, ¿no? Morelos, podríamos decir que en la misma batalla perdió su cuadro y perdió a su amigo, ¿no? A su mano derecha. Y sin ellos pudo seguir sus campañas. Esto fue para la tercera campaña, 1813, llegó hasta 1815, insurgentando todo el sur. Ahora, bueno, no sé si valga comparar, pero digamos, Morelos se une a Miguel Hidalgo con la intención de ser el capellán de su tropa. Y resulta que Hidalgo descubre que tiene otras habilidades y lo nombra, pues, primero lo nombra para dirigir el ejército, ¿no? Y resulta que Morelos se hace un gran estratega, que es una cosa impresionante. Se puede decir que el alumno superó al maestro, o sea que Hidalgo a lo mejor no era tan buen estratega. ¿Por qué Calleja se obsesiona por los objetos de Morelos y no por los de Hidalgo? ¿Por eso? Bueno, aquí ya son dos conjuntos cronológicos que no son tan comparables. Ajá. Porque una cosa es el primer movimiento caracterizado, ¿no? Por jefes insurgentes que se rodeaban de grandes multitudes. En la guerra de Morelos ya vemos un ejército popular, ¿no? Pero bien disciplinado y muy pequeño, 5,000 hombres buenísimos, ¿no? Las concentraciones de multitudes en el caso de Hidalgo eran muy, muy grandes. Aquí lo bonito es que fue maestro Hidalgo de Morelos. Sí, en San Nicolás. Entonces, ya lo conocía, ¿no? Ya lo conocía. Y también conoció su drama de haber, él ya casi treintañero, pues, ¿no? Estudiando con muchachos de 20, 22 años, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, de alguna manera hay un liderazgo, ¿no? Y hay una situación en la que ¿no? Se separa Morelos justamente por quién es, ¿no? Y lo empiezan a encontrar, y desde la escuela, más como dirigente de hombres. Ahí está la humildad de Morelos pidiéndole ser capellán, ¿no? Y ahí está el buen ojo de Hidalgo, que sabía lo que quería, porque ese sí quería la independencia, ¿no? Diciéndole, te vas mejor a insurgentar el sur. Bien, hemos mencionado varias veces a Calleja y creo que es un personaje clave en este momento. Por un lado, por los objetos de los que estamos hablando, los cuales estamos hablando. Por un lado, los trofeos de guerra, así se pueden llamar, trofeos de guerra. Trofeos tomados al enemigo. Y que algunos los toma para mandarlos a España como una especie de, pues como de rendir cuentas, ¿no? Miren todo lo que le quitamos al enemigo. Pero Calleja tiene como cierta obsesión personal con Morelos. Eso, cuando yo me enteré que existía un baúl, un cajón con objetos de Morelos guardados celosamente por Calleja y que no quiso mandar a España, fue por algo, ¿no? No, más bien que no quiso entregar a ningún virrey, que se lo guardó él, porque cada general o cada militar que gana una batalla tiene, desde la época de las partidas, ¿no? Del buen rey Alfonso, tiene la prerrogativa de elegir una pieza. Entonces ese cajón de Calleja quiere decir que va victoria tras victoria tras victoria. Y bueno, todo ese cajón se fue a España, 100 años, regresó, y la importancia que tiene es que hace, digamos, nuestra colección de objetos históricos más importante, que es la que está en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. No deja que, más bien tiene celo con los objetos y no deja que los vean, ¿no? Cuando regresan esos objetos, y eso es muy, muy interesante, ya no son los que se fueron, eso sí. Un bastón con puño de oro ya no regresó. Regresó el bastón, pero sin el puño de oro. ¿Era un bastón de plata? De oro. Con puño de oro. Sí, de plata con puño de oro, maravilloso. Sí. Ahora, si uno va al Museo Nacional de Historia, al Castillo de Chapultepec, puede ver el bastón, pero sin empuñadura, pues porque España tenía muchos gastos de guerra. Los topacios que lleva José María Morelos en su cuadro. 61 topacios. 61 topacios. Bueno, esos son casi
700 pesos, que es demasiado dinero en la época. Claro. Entendamos que Morelos pues ya no estaba en su sacristía. Esos también desaparecieron en el Tesoro Real, y debajo de su puño lleva una Virgen de Guadalupe de oro que también fue fundida, ¿no? Pero ese cajón de Calleja llevaba otras joyas. Nosotros, por ejemplo, y todavía no he podido leer en ninguna historia del norte de México, que había unas vírgenes de Guadalupe de plata de enorme tamaño que se colgaban los insurgentes que estaban en el seno mexicano, Tamaulipas y en Texas. Una de ellas todavía llegó a España. Se fundió, de esas nunca sabremos, ¿no? Pero también Calleja pudo localizar todos los objetos que eran importantes para la Junta de Zitácuaro, sus sellos y todo, ¿no? De todas maneras, lo que más le interesó fueron las prendas de Morelos. Y cuando en 1913, pasado ya la cuestión de la Revolución, el año de la Revolución, la comunidad española en México le pidió al rey Alfonso XIII que por qué no devolvía esto, ¿no? Y lo que pedían no era todas las cosas que hay, ¿no?, de trofeos tomados al enemigo en España, en su museo de artillería. Se pedían los objetos y las prendas de Morelos. Eso es lo que nos queda, ¿no? Y eso es lo que nosotros guardamos en nuestros museos como un gran patrimonio. Están sus casacas. Los niños y los jóvenes que vayan, y las niñas y las jóvenes, véanse, pónganse al lado con las casacas para que empiecen, y todas las prendas y los objetos que hay en el museo, para que puedan acompañar el tamaño que tienen ustedes al propio tamaño de las personas que habitaron esas prendas, esos trajes, ¿no? Sí, como la armadura de Hernán Cortés, y que vemos que era pequeñito, que no era un roble, ¿verdad? El hombre era más bien menudo. Me llama la atención, y a lo mejor me salgo un poco de tema, pero me acuerdo que Hidalgo tenía una Virgen de Guadalupe de seda bordada que nunca se quitó hasta que lo iban a fusilar ahí en Chihuahua, que se la quitó porque ni modo que fueran a disparar sobre la Virgen, ya cuando supo que iba a morir, pero que siempre la trajo. Era un objeto así como de protección de la Virgen de Guadalupe, que además fue el estandarte. Bueno, hubo muchos estandartes de Guadalupe. Y las Teresitas de Querétaro, que fue las que se lo hicieron. Ajá. Eso es muy importante. La tuvo siempre. Podríamos decir que en esa tela que tenía Hidalgo siempre pegada al pecho está su ADN. Está su esfuerzo, claro, está todo. El documento original está en el Archivo General de la Nación de esa Virgen de Guadalupe. Él pidió que se entregara a las monjas de Querétaro. No pudo ser, se quedó en Aguascalientes porque todavía tuvo por allá y en Chihuahua su juicio de Inquisición. Desapareció, lo tenía un particular, y ahora se llama el Códice Aguascalientes, y lo guarda con mucho celo el gobierno del estado de Aguascalientes. Muy bien, pues volvamos a esto de José María Morelos y Pavón. Este cuadro que nos ocupa está lleno de... O sea, yo lo había visto muchas veces y nunca me había fijado en la cantidad de detalles que contiene. Por un lado, la vestimenta de Morelos, pero por otro lado, todo lo que está alrededor, todos los símbolos, lo que implica política o significativamente ese cuadro. Tiene muchas pistas. ¿Nos podrías hablar en general sobre qué significa todo el cuadro? Muy bien, pero entonces tenemos que cerrar los ojos y abrirlos y colocarnos frente a ese cuadro que hemos visto mucho. Entonces, es un cuadro enmarcado, pero está pintado como recurso en un óvalo. Y ese óvalo tiene sobre Morelos una alegoría mexicana, una composición heráldica mexicana que es muy hermosa y está timbrada por el águila mexicana, y abajo de ella hay algo que siempre me han preguntado qué es. ¿Es una lámpara de Aladino? ¿Es una coladera? Y yo lo que digo es una onda. Abajo de ese escudo hay una onda. Está dibujada esa onda que se despliega también como estola. Y recordemos que si están allí las armas mexicanas, también están las armas del indio, que es su onda, ¿no?
Las armas por atributo, por lo que nos representa. Pero arriba del cuadro, de una estola blanca y azul, que son los colores de la religión, pero también los colores que llevaba en el pecho Fernando VII. Y los colores de María, ¿no? De la Virgen María. De María, sí. Hay 4 banderitas pequeñitas, apenas se ven porque una es negra. Por un lado hay una banderita blanca. Esa bandera es una bandera también popular y es una bandera de convicción de haber tomado la independencia. Esa bandera blanca sale mucho desde los ejércitos de Hidalgo y creíamos que era por la Inmaculada Virgen María. Pues no, esa bandera es del 6º ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola contra la confusión, donde justamente se comprometía, porque los ejercicios espirituales son un ejercicio performático también, a tomar el camino de la paz en Jesús, que era el camino de la religión. La siguiente bandera, otra vez, es la bandera inmaculada, la bandera digamos, de lo que sería el patronazgo real, donde se junta la corona con la iglesia, ¿no? Las 2 otras banderas, la negra apenas se ve, es muy interesante, porque es la bandera con la que entró Morelos a Tixla, y Morelos iba con un burrito. Le gustaban, iba con mula, iba con un burrito. Entonces esa es la bandera de Tixla. Y se dice, yo todavía no la he encontrado en el Museo del Ejército de España, que está en la Casa de Toledo, pero hay muchos documentos que dicen que se hizo con la sotana de Miguel Hidalgo. Y la última bandera es una bandera, es el color de las aspas de Borgoña, porque todavía en 1812 Morelos defendía, dicen, es la máscara de los insurgentes, defendían la causa del rey. Entonces, todavía para 1812, los insurgentes querían la independencia, pero hablaban de que había que preservar la Nueva España, ¿no?, contra los herejes franceses, era todavía la guerra, y en espera del rey Fernando. Cuando entra Morelos a Oaxaca en 1812, se hace una jura doble al rey Fernando y a la Junta Nacional Americana, la que empezó en Zitácuaro. Para 1814 ya volvió el rey, ya se entendió lo que era el absolutismo, ya no hay Cortes de Cádiz, y ya Morelos es muy firme y dice, vamos a la independencia, con sus cortes, sin sus cortes o como sea, ¿no? Nosotros estamos ya en contra del pueblo, en contra del dominio español, de tal manera que así como el pueblo español empieza a tomar el león dorado, que era la representación, personificación del rey, para decir yo como español lucho también por mi independencia española contra los franceses, ese mismo fenómeno surgió de las guerras de Morelos. Entonces se asumieron los insurgentes como esos mexicanos que tenían que defender la independencia y empezaron a surgir ya las banderas propiamente de Morelos. Todas se les hicieron en Oaxaca. Hay muchas también en el castillo de Chapultepec y tienen una característica, y es que van con la Virgen de Guadalupe o van con la Virgen de Guadalupe y el águila. Y tienen un lema muy hermoso en latín que quiere decir con las uñas y con los ojos y las uñas igualmente victoriosos, ¿no? Entonces ya el insurgente se personifica como el águila mexicana que está luchando como águila contra el león heráldico español. ¿Sabemos quién hizo este cuadro o quién lo encomendó, el cuadro de Morelos del que estamos hablando? Sí, es una historia hermosa, porque Morelos anda estrenando en ese cuadro. Anda estrenando la casaca que le acaba de mandar hacer para homenajearlo Mariano Matamoros, ¿no? Sí. Entonces está con la casaca de Matamoros. Sabemos que es anónimo, se tiene por anónimo y se dice un indio oaxaqueño o un indio mixteco. Lo pintó en 1812, ¿no? Está pues pintado por un indio, y la relación de Morelos con los indios era muy íntima, fue su párroco, ¿no? Claro. Este cuadro tiene una forma enigmática de que Morelos esté descansando su brazo derecho sobre el bastón. Parece que oculta algo, y oculta una Virgen de Guadalupe. Y es justamente por esta deferencia y por esta cortesía. Las vírgenes son 1 y 11,000, ¿no?
pero las advocaciones, para inspirarse en su religiosidad, la gente, las personas de cada localidad van encontrando una u otra. O se las llevaron los frailes, o la eligieron por alguna contingencia. Por ejemplo, la Virgen de los Remedios preside la parroquia de Zitácuaro, y no la Virgen de Guadalupe, curiosamente, porque en el siglo XVI iba una Virgen de los Remedios arriba de una mula, y en Zitácuaro se paró la mula y no quiso caminar. Y le pegaban, le dieron de comer y todo lo demás, y no quiso caminar. Los franciscanos pensaron que era un milagro y que esa Virgen había encontrado su sitio. En este caso, Morelos guarda con su puño a la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen que preside Oaxaca, pues es la Virgen de la Soledad. ¿No? Entonces, es una deferencia en este caso. De no ostentarla o de no mostrarla. Ajá, sí. Sí, de ser gentil con quienes son tan hospitalarios con ellos, con Morelos y los insurgentes que les hicieron ganar la guerra, porque la toma de Oaxaca fue durísima. En la misma fiesta que se hace de la toma de Oaxaca por el rey Fernando, por la Constitución de Apatzingán, hay en la iglesia 2 cadáveres que fueron tremendamente masacrados, ¿no? 2 insurgentes, que fue lo que vio Morelos al entrar a Oaxaca. 2 cabezas en picota. Entonces dice, a ellos 2 que se nos adelantaron en Oaxaca, hemos de hacerles esta ceremonia. Y sobre los demás, bueno, está la casaca. La casaca está bordada en oro. Sí. La casaca, ¿se sabe de qué material es? Bueno, sí la tenemos, ¿verdad? Está sí. En el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia. Y se han hecho muchos estudios. Es una casaca de telas finas y bordada en oro, ¿no? Allí no se nota tanto, yo creo, la manufactura popular, porque eran muy buenos. Aquí no hay ningún elemento, digamos, de manufactura popular. Está encargada por Matamoros, está muy hecha al canon de los militares, ¿no? Entonces es reglamentaria. En el Museo del Ejército Español, hacia 1860, por ejemplo, también se exhibían las casacas de Matamoros. Matamoros también traía su bonete. Y decían, mira qué bien hecha esta casaca, y aquella, qué horrorosa, porque no era convencional militar. Y bueno, pues los militares tienen canon, ¿no? Ajá. Esta tiene pues una muy perfecta manufactura. Morelos usaba bastón, Morelos usaba espada y Morelos usaba fuete. ¿Era bastón de mando o bastón de apoyo? Bastón de apoyo y bastón de mando. Ajá. Pero también en el mando, el bastón de mando, porque el bastón, la vara, ¿no?, tiene una importancia muy grande para la cultura mexicana rural, ¿no? A un corregidor lo invisten y le dan su bastón, claro, ¿no? A un gobernador de la república lo invisten y le dan su bastón o su vara, ¿no? Y bastón o vara porque realmente pues tenía como 90 centímetros, que es la famosa vara castellana, ¿no? Entonces, sí, hay ese elemento. Su espada, aunque no anduviera de espadador, es gala militar, ¿no? Y el fuete. El fuete les parece un espadín. Sí. Un espadín ligero, digamos, ¿no? Morelos es estratega. Claro. Morelos manda a los Bravo por un lado, manda a Galeana por el otro, y él realmente asiste desde una columna. Su propia condición de salud, que ya habíamos hablado, tampoco le hace que pueda estar tan cerca del campo de batalla. Sin embargo, cuando hubo que estar en el centro, estuvo en el centro, porque estuvo en el centro, bastante enfermo, por cierto, en el sitio de Cuautla. También hay un látigo forrado con Shakira. Sí, sí, el de la mulita. Sí. Muy hermoso, por cierto. Y eso ya es, porque el fuete es. Y aquí ya tenemos no solamente a un personaje que tiene un bonete de cura y un sombrero de militar, sino un fuete también de arriero. Claro, y volvemos al arriero. Le recordamos a nuestros amables cibernautas, ciberescuchas, que estamos platicando con la doctora Marta Terán sobre los objetos, las prendas que dejó José María Morelos y Pavón. Y estamos en www.radio.ina.gov.mx. Antes de continuar la conversación, quisiera
pedirle el permiso a la doctora Terán de leer esta ficha, que es la cédula temática para el Museo Casa de Morelos en Morelia, Michoacán, y que lleva por título El retrato más famoso de José María Morelos y Pavón. Tal vez muchas cosas de las que me has dicho estén aquí, ¿verdad? Pero vamos a dar lectura con tu permiso. Dice que este retrato de medio cuerpo de José María Morelos y Pavón es una copia fiel del que le pintó al óleo un indígena en la ciudad de Oaxaca en 1812, que lo acabas de decir, ¿verdad? Se realizó hacia mediados del siglo XX para la apertura del museo en esta casa del siglo XX. Casa de Morelos. Ah, sí, claro. El original se conserva en el Museo Nacional de Historia, situado en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Calleja capturó el cuadro del apóstata cura Morelos, esto entre comillas, apóstata cura Morelos, jefe actual de la insurrección de este reino, cierro las comillas, en 1814 en la batalla de Tlacotepec, junto con todas las pertenencias con las que había posado. Cuadro, vestimenta, armas y joyas de Morelos permanecieron en la portería del Ministerio de Defensa español hasta mediados del siglo XIX. De allí pasaron al Museo de Artillería de Madrid 5 décadas más. Por cumplirse el centenario de la independencia, la colonia española de México solicitó al rey Alfonso XIII, el que has mencionado también, el retorno de estos trofeos de guerra. El retrato era ya la imagen más difundida de Morelos, pues, si bien estuvo un siglo ausente, se hicieron varias copias y versiones. Por ejemplo, Lucas Alamán publicó una al carbón tomada de la que poseía el general Almonte, Juan Nepomuceno Almonte, ¿verdad? Sí. Que era hijo de Morelos. Morelos, claro. Bien, continuamos. Morelos aparece con el bicornio emplumado bajo el brazo en el uniforme de gala que le acababa de regalar su amigo y estratega Mariano Matamoros, como nos acabas de indicar. Impresiona su doble investidura. Un general con gorro de clérigo. Culminaba su segunda campaña militar con la toma de Oaxaca, en la que se juró lealtad al rey Fernando y a la Suprema Junta Nacional Americana, pues su inspiración era crear un religioso, sabio y feliz gobierno. Un religioso, sabio y feliz gobierno. El cuadro tiene una gran fuerza expresiva. Los rasgos faciales son vigorosos, a efecto del sombreado. Resuelven una cierta aspereza en el trazo y en la concepción plana de los bordados que le disminuyen el volumen plástico. El dorado sobre el rojo y el negro del traje contribuye a crear esa impresión marcial de autoridad. Encerrar la efigie en un nicho ovalado, timbrarla con una alegoría patria, es una solución de finales del siglo XVIII, asociada ya con el estilo neoclásico. En la alegoría, el águila simboliza a los insurgentes, al pueblo americano que lucha contra el pueblo español por su libertad. La rodean las banderas de la religión a la derecha y las de la guerra a la izquierda sobre la onda blanca que cuelga de la estola. Un elemento identificador de la causa insurgente, adoptado desde la Junta de Zitácuaro. La Virgen de Guadalupe a Morelos le era también imprescindible. Bajo la mano que empuña el bastón se encuentra una medalla de oro con su imagen orlada de perlas y topacios, suspendida del pectoral de topacios montados en oro, terminado en cruz, que no volvió con los otros trofeos y en su momento se valuó en 610 pesos. La pose de Morelos sugiere que Guadalupe se ocultó con la intención de hacer una cortesía a la Virgen de la Soledad, la advocación de la Madre de Dios preferida de Oaxaca. Pues casi todo esto ya nos lo habías platicado de alguna manera, pero lo traemos a cuento porque es la cédula elaborada precisamente para el cuadro, ¿no? Sí, para nuestro Museo Casa de Morelos. Claro. En Morelia. Ajá. Tengo aquí también escrito por ti el pectoral compuesto de 6 topacios, pendiendo de una medalla de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ya en forma de relicario, eso no lo habíamos mencionado, con un círculo de pequeñas perlas finas y una orla con 18 topacios. Todo el conjunto pendiente a su vez de un collar compuesto, el que mencionábamos también, de 61 topacios, su espadín con puño de oro, su bastón de plata de 4 piezas con puño de oro también, y otro en forma de látigo o fuete que dijimos, forrado de chaquira, su sombrero con galón de oro de 6 dedos de ancho. ¿Esto tiene algún significado de los 6 dedos de ancho? ¿Que alguna jerarquía o algo así?
Las dos cosas, Ujú. porque es de oro y porque es ancho, sí. Ah, Jerarquía en general. con presilla bordada de oro y piedras, y la que ya mencionamos, la casaca de uniforme de capitán general con los botones de oro macizo. Aparte de este cuadro, ya me quiero ir con los objetos de Calleja. ¿Qué objetos no mandó Calleja y por qué fueron los que se encontraron en su famoso cajón de piel? Bueno, lo que no le interesó a Calleja para que fuera evidencia de sus glorias militares en España, fueron los objetos de Hidalgo. No lo consideró buen estratega, no podía considerarlo un par militar. Entonces, todas las prendas que ahora están en el Museo Nacional de Historia de Hidalgo, donde también hay casacas, estas las tomó de la batalla de Puente de Calderón. Se las mandó al virrey Venegas. Para que juntara pues un conjunto de piezas de los insurgentes que fueran mostradas a los de la Ciudad de México para señalarles que sin sus prendas era claro que estaban perdiendo la batalla los insurgentes. Entonces, llegando a la Ciudad de México, las prendas de Hidalgo fueron como un efecto de demostración de que ese gran movimiento de tierra adentro estaba perdido, ¿no? Lo que no contaban los militares profesionales era que acá los insurgentes no lo eran, ¿no? Entonces, cuando los militares profesionales consideraban que habían ganado una batalla, porque se habían retirado los insurgentes, ya estaban contentos, iban a celebrar, y volvían los insurgentes. Eso no se valía, había que hacer otra cita militar. Entonces, también como en España, la resistencia a los franceses se organizó en guerrillas, de hecho, la guerrilla se inventa allí. Acá se siguieron movimientos militares poco convencionales, como son los guerrilleros, ¿no? Emboscadas, fintas, como le decimos ahora, ¿no? Aparecer y huir, cansar al enemigo, ¿no? Entonces, cuando consideraban que habían ganado la guerra, porque los insurgentes habían perdido la batalla, resultaba que la guerra se extendía más y más y más. Hay un momento muy interesante que es 1817. Allí probablemente habría que reconocer que la mayoría de los insurgentes ya estaban vencidos, ¿no? Estaban refugiados y rehaciéndose. Vencidos es una palabra que no debería haber empleado porque estaban otra vez en cuevas, en ranchos, rehaciéndose. Y eso es un movimiento guerrillero que no cesa, que surge en las cabezas. Morelos muere en 1815. Sí, lo humilló mucho Calleja. Sí, quisiera hablar de este personaje que me llama mucho la atención, la obsesión de Calleja, la quiero llamar así. Siento que Calleja se obsesionó con Morelos hasta que lo quiso derrotar. Después, ahí sí me pierdo un poco, ¿en qué momento Calleja pasa a ser virrey? Él conspira contra 1813. ¿13? Sí. Conspira contra Venegas y obtiene ser virrey él mismo. No exactamente, porque en 1812 empieza a regir tarde, poco y mal. Según unos, bastante para lo que era la Nueva España según otros, pero la Constitución es de 1812. En 1812 ya está regido también por cortes la propia España, el propio Imperio Español, y entonces ese es el momento, digamos, privilegiado para Calleja, porque acaba de derrotar a Morelos y toda la insurgencia, viene aquí a la Ciudad de México, a nuestra ciudad de los Palacios, a la corte, y se queda estacionado 7 meses allí, en parte para neutralizarlo un poco, porque no se querían para nada. Venegas lo mantiene aquí, y él hace, digamos, todos los vínculos suficientes como para ser el siguiente virrey, porque dura poco la vigencia de la Constitución de Cádiz. Recordemos que en mayo, ya en mayo de 1813, mayo-junio, ya está libre otra vez el rey, se dirige ya a su corte de Madrid, y hacia el final de 1814 el propio virrey Calleja está diciendo: se acabaron las cortes,
Se acabó toda esa experiencia, que es cómo gobernar a falta de rey, porque el rey ya está y declara otra vez las cosas como antes su estado absoluto. En ese momento ya es pertinente otra vez la vuelta de un virrey. Estuvo de 1813 a 1816. Le tocaron pues también temporadas muy, muy difíciles a Calleja, porque esos son los tiempos donde la guerra consume todo, ¿no? Donde la Real Hacienda está en su peor crisis, ¿no? Ya después, para los insurgentes, que no para los patriotas mexicanos, digamos, se componen más las cosas. Para 1817 ya está otra vez un poco fuerte para seguir la guerra, la Caja Real de México, ¿no? Morelos muere de 50 años de edad y Calleja muere de 70 y tantos, 73 creo, por ahí. O sea, él lo sobrevivió mucho más. Siento que hasta que esa ya es una percepción personal tal vez, hasta que Calleja logró terminar con Morelos, ya se regresó a España. Esa es una elucubración personal. Porque se va en 16 y ya se regresa y no vuelve jamás a América. No. Jamás. No, yo creo que Calleja, hay una discusión muy grande en torno a Calleja, porque él propio con sus escritos, ¿no? Para regañar a veces a Venegas, le da mucha importancia a los insurgentes. Dice, es que sí, bueno, son palabras muy clásicas, pero dice, bueno, con todos los españoles aquí que no están actuando patrióticamente, ¿qué podemos hacer? Podríamos decir que la guerra la sostienen los criollos, ¿no? Y de una serie de parlamentos, digamos, se ha desprendido que era muy proclive a los insurgentes, no a los insurgentes, son sus enemigos, a independizar la Nueva España si hubiera podido lograrlo. Yo, sin embargo, creo que era una persona muy adicta al rey, muy fiel al rey, ¿no? Y ahora tratamos no de pensar en nuestros héroes como tales y en Calleja como villano, ¿no? Sino en todo caso de una manera un poco más posmoderna, sino en antihéroe, porque es un hombre dotado de un montón de cualidades militares, sí, ¿no? Un genio difícil, pero muy talentoso, y no solamente un gran estratega, sino también pudo componer muchas cosas dentro del mismo virreinato. Fue autor de, en 1811 ya, un plan político militar de pacificación en Aguascalientes, que fue una cosa muy importante, porque los españoles tampoco tenían muy claro si tenían que darle las armas a los mexicanos, a los novohispanos entonces, ¿no? Y allí, frente a la dificultad, pues, de las guerras con los ejércitos, lo que decidió es que cada población se armara sola y se financiara sola, ¿no? Entonces, tiene planes muy brillantes para rescatar no solamente, digamos, el gobierno, ¿no? Sino también la economía, y buscar bases de pacificación. No sería paz para nosotros, pero sí bases de pacificación para el imperio. Muy bien. Doctora Terán, ¿hay otros objetos de Morelos que se sepa que existieron pero que hayan ya desaparecido? ¿Cuáles eran? ¿Por qué, a pesar de que no existan actualmente, todavía se les recuerda? Es que son muchas las cualidades que tienen todas estas piezas históricas, porque son los vestigios que vamos dejando con el tiempo. Entonces nos hablan de sus personajes, pero nos hablan de la sociedad, de los valores de ese tiempo. Las texturas nos dicen de economía y formas de vida. En fin, todo vestigio del pasado es de por sí fundamental, es formidable toda la información que nos puede dar ahora, y ya me imagino en el futuro que se podrán, pues hay mejores dataciones y cosas de esas, ¿no? No es algo de fetichismo hay en que una nación, ¿no?, para recordar la forma en que se ha hecho, ¿no?, recurra justamente a piezas que tienen el valor, además, de atestiguar, ¿no? Y el tiempo a veces hace que esta función de testigo varíe. Pues ya ve, hay piezas muy antiguas, como el manto de la Verona, que tiene 4 siglos después de lo que se supuso, ¿no? En esto también hay un juego de cosas. Casi todos los objetos de Morelos están en el Museo Nacional de Historia,
pero se conservan muchas cosas muy importantes y por eso es que el INAH va a hacer su gran fiesta de Morelos en el Museo Casa de Morelos, por eso el motivo de esta cédula, porque allá en el Museo Casa de Morelos hay muchísimos objetos de Morelos y objetos de época. Y algunos otros, banderas originales de Morelos en la casa natal, ¿no? Entonces, todo este patrimonio de objetos de Morelos está repartido en varias instituciones. Sin embargo, siempre hay algunas cosas oportunistas. El historiador más autorizado sobre José María Morelos es nuestro maestro Carlos Cerrejón Peredo, que hizo un libro bellísimo sobre Hidalgo, un libro bellísimo y profusamente ilustrado, y ahorita está terminando su gran libro sobre Morelos. Es el que más lo ha estudiado como persona de carne y hueso, como sacerdote, como arriero, como insurgente, incluso como dignidad al morir, ¿no? Es muy hermoso lo que ha hecho Carlos Cerrejón. Lo digo porque en Ecatepec, pues, terminó Morelos, sí, ¿no? Allí le dieron mate, y Morelos iba con su biblioteca, una biblioteca selecta y chiquita. Se dice que esa biblioteca, ahí hay otro patrimonio, se dice que esa biblioteca él siempre la llevaba y la movía, ¿no? O sea, nunca tuvo casa, quiso hacer su casa y quedó pues medio hecha pues en Morelia, en la casa de Morelos, y todas sus cosas personales ya las llevaba colgadas, ¿no? Pues los topacios y todo esto, o los llevaba en una mulita y llevaba pues un homenaje, sus pertenencias. Allí iba su biblioteca. Todavía en las grandes, Carlos Cerrejón me dice, es una biblioteca chiquita. ¿Qué pudo escoger este hombre? Un libro de horas, una Biblia, algunos documentos, libros de inspiración que podrían ser crónicas, ¿no? No sé si llevara un Rousseau por ahí, un Voltaire. No, posiblemente no. La cuestión es que eran pocos libros y sin embargo a partir del Bicentenario empezaron a salir en algunas casas dentro y fuera de México libros famosos de Morelos y autografiados por Morelos. Libros famosos de Morelos que tienen un lema, ¿no? Habrá 2 o 3. Hay 2 o 3 que son verdaderos, ¿no? Pero ahora salen muchos y tienen justamente la letra en sepia del notario que fue el que atestiguó cuáles eran las cosas que llevaba Morelos con él, ¿no? Entonces, hace poco me acuerdo salió una historia agustiniana. Entonces le hablé a Carlos Cerrejón, le digo, mira, están rematando libros de Morelos. Me dice, ay, bueno, quién sabe, dice, rematan cada cosa, ¿no? Rematan cada cosa. Simplemente está escrito en sepia por un notario, no sabemos, habría que hacer análisis, pero yo te digo que no podían ir tantos en una mula, ¿no? La cuestión es que aquí dice, esto, y los lemas son así, este libro perteneció al gran apóstata Morelos, ¿no? Y entonces empiezan a tomar un gran valor. A veces pasan cosas así. Y hay documentos que tienen una vocación tremenda. Por ejemplo, hace 4 o 5 años llegó a Relaciones Exteriores un regalo, un documento de Hidalgo que decía, ¿no? Cómo había muerto o cómo lo habían matado, si quiere usted, y que cambiaba una serie de cosas, porque hacía que un personero de la Inquisición hubiera estado allí. Pero, de todas maneras, es un texto muy breve, donde decía, después de degollado se levantaron, o una cosa rara de esas, ¿no? Yo siempre he creído que como García Casbalceta, le decía a su hijo, García Cubas, que tenía muy mala letra, ¿no? Y que se pusiera a hacer, esa debe ser una broma de historiadores, porque el documento originalmente sale de la biblioteca de García Pimentel, y tiene incluso la firma de Alamán y todas las cosas, ¿no? La cuestión es que ahí hablo de la vocación de algunos documentos, ¿no? Como que quiso ser parte de el acervo del museo, no fue posible, ¿no? Porque lo juzgaron muchos historiadores. Luego no pudo entrar aquí a los acervos de Hidalgo y se fue a Estados Unidos. Fue de un particular y luego el particular lo dio a Sotheby's.
Sotheby's lo puso en venta y un particular anónimo lo volvió a comprar y lo mandó como donación a Relaciones Exteriores. Ay, qué curioso. Entonces, yo no sé cómo se resolvió el problema, pero en el caso de mi dictamen dije, bueno, este documento, por favor, colóquenlo ya junto con un montón de papeles viejos, pero que se haga pues la aclaración, ¿no? De su procedencia, porque ha querido de muchas maneras pues entrar a los archivos y está muy claro pues por todos los trabajos que hay de González Obregón sobre los juicios inquisitoriales, que la Inquisición, los militares del norte, le hicieron que diera un paso atrás y no estuvo en esto, ¿no? Ya después, más bien la Inquisición le preguntó al gobernador que, a ver, le arreglara mejor el expediente, porque no habían dejado que pudieran intervenir sobre la figura de Hidalgo. Entonces, hay cosas que son, en general las tenemos en buenos repositorios, ¿no? Hay muchas cosas también muy importantes que obran en particulares, y hay documentos que tienen mucha vocación, aunque sean de época, pero son falsos, ¿no? Que quieren acomodarse, y hay mucho fraude. ¿Cómo muere el apóstata Morelos? Fusilado, de espaldas. ¿De espaldas? Sí, porque hay unos cuadros que lo ponen de frente y viendo hacia los soldados. No, eso no es tal, ¿no? También hay son mitos, pues, que también Hidalgo y Allende murieron juntos fusilados, cuando no podían estar juntos porque tenían simplemente investidura distinta, ¿no? Hidalgo, por ejemplo, decía, miren, yo quiero ponerme así enfrente para que no yerren, ¿no? Y que no me destruyan la cara. Igual le dieron su vuelta en una sillita. Esto pues, también nuestra propia memoria patria ha tratado de señalar los grandes momentos, sobre todo en cuadros, pero hay cosas que no necesariamente coinciden con la realidad. Tenemos cuadros en el museo, tenemos como 4 o 5 cuadros, yo conozco como 5 o 6 cuadros del abrazo de Acatempan, ¿no? Y todavía algunos historiadores dudan si hubo tal, ¿no? Más bien hacia allá se inclina la cosa, ¿no? Pero, ¿por qué no pensar si esa unidad entre dos personas tan enemigas, ¿no? Hizo la independencia? ¿Por qué no representarles de esa manera? Particularmente, pues, porque el siglo XIX es tan romántico, ¿no? En Ecatepec, fueron 5 años de Carácuaro a Ecatepec. Dices que cargaba él sus objetos personales, libros, en fin, muchas cosas. ¿En Ecatepec quedó algún objeto rescatable? Solamente quedaron los libros que inventarió un notario, pero que, como dice Rejón, no fueron tantos, ¿no? Allí quedaron los libros, quedaron sus últimas pertenencias, y su proceso fue muy difícil, ¿no? Porque a él sí le tocó que tuvieran que desprenderle, o sea, las yemas, la piel de las yemas, ¿no? Para en esa ceremonia, ¿no? En que le quitaron su investidura de sacerdote. Morelos, un hombre tan de corazón, ¿no? Tan fiel a sí mismo, hizo un ejercicio muy fuerte también, el de saber si había hecho bien o no había hecho bien, ¿no? Y titubea, tiembla, más que Hidalgo, podríamos decir, ¿no? Y en esto también, yo siempre digo que se vayan a los papeles, que vayamos a los papeles, que ahora están los papeles fundamentales siempre muy en línea, muy en nubes, pues, en internet. La cuestión es que sí fue muy conmovedora la situación de Morelos de los últimos días, porque a él sí pudieron llegar a ver los de la Inquisición, ¿no? Por ejemplo. La Inquisición primero se extinguió en la Nueva España, luego volvió a tener otro momento, ¿no? La Inquisición. Así como los jesuitas se expulsaron en 1767 para 1816, ¿no? Con todo este asunto del rey y todo eso, los jesuitas vuelven a la Nueva España, ¿no? Entonces, ese es un momento triste, el momento triste de Morelos, que es el que celebramos ahora, este año, ¿no? Porque ha habido, pues, un montón de bicentenarios para él, para Hidalgo uno, para él, muchos, porque hizo muchas cosas, ¿no? Tuvimos bicentenario en Chilpancingo en 13, tuvimos en Apatzingán en 14, aunque realmente
solamente un grupo, los más valientes de los historiadores, fueron para allá y tuvimos que celebrarlo en México, pues por toda la violencia, ¿no? Y yo les pido a todos que piensen mucho en Morelos, que piensen mucho en las zonas donde Morelos andaba armado buscando la independencia y cómo era otra la situación que pasaba, ¿no? Otra la vocación también de paz. Y obra la contingencia, la vida es muy extraña. Ahorita no están insurgentadas, están saqueadas y están verdaderamente en ruina, ¿no? Pero también por las armas, ¿no? Por falta de gobierno, creo yo, ¿no? Todas las partes donde anduvo Morelos. Para ti, para Marta Terán como historiadora, ¿qué significa dentro del panorama de la historia de México la figura de Morelos? ¿Qué tan, digo, ahorita ya has dado algunos elementos, pero por dar una perspectiva general, ¿qué significa Morelos para la historia de México? Morelos para la historia de México significa, bien a bien, que tengamos en consideración a la gente, ¿no? Morelos es el que incluso antes que Hidalgo, en el cuartel de Aguacatillo y por instrucciones de Hidalgo, declara la extinción de los tributos, de los servicios personales, pide que se devuelvan a los indios sus tierras de comunidad que los funcionarios tenían arrendadas. En fin, Morelos es, como dicen los jóvenes ahora, el más extremo y para bien. Es el que puede representar mejor desde su rostro, ¿no? Desde sus actividades, ¿no? Desde sus pesares, porque incluso él cuando era sacerdote quiso una capellanía y tuvo que hacerse limpieza de sangre y esas cosas y casi la logra cuando un pariente, ¿no?, que tenía muchísimo más en línea directa con quien había hecho esa capellanía, se la voló. Tuvo muchos sinsabores. Morelos representa al pueblo mexicano mejor que nadie, ¿no? Conoció bien sus sentimientos. Hizo de Tecpan ciudad, ¿no? Institucionalizó la causa. Eso ya venía desde la Junta de Zitácuaro, pero Morelos ya separa o quita, como usted quiera, la máscara de Fernando VI en sus últimos años y dice, miren, directo, lo que vamos es de la independencia, ¿no? Pensó muchísimo en un marco constitucional, ¿no? Paró incluso él, que es algo muy importante, las guerras de color, ¿no? Porque incluso iba a haber una matanza muy fuerte de españoles, ¿no? Que él la paró diciendo, no nos olvidemos que estos criollos, sea como sea, fueron los que empezaron esta causa y no los indios, ¿no? Uh-huh. Y hubo otro momento también muy fuerte, que es la batalla del Palmar, por ejemplo. Esa la llevó Mariano Matamoros, pero en un pueblo de Veracruz a estos expedicionarios se les hizo fácil fusilar una Virgen de Guadalupe, ¿no? Ah, sí. Entonces, Matamoros, pero además dicen que Matamoros estaba muy enojado porque las estampas de la Virgen de Guadalupe las usaban para limpiarse el trasero los expedicionarios. Eso lo encontraron en el Palmar, en el Palmar, y Morelos casi Matamoros casi los mata a todos, ¿no? Los que no mató es porque Morelos se hincó y se puso en medio y dijo, piedad, ¿no? Piedad. Ay. Esos son dos momentos muy importantes donde Morelos paró lo que llaman frenesí. Ahora por frenesí nosotros entendemos hasta un buen baile, ¿no? Pero frenesí es una palabra militar que quiere decir el momento en que los militares, ya entrando en guerra, no pueden controlar su impulso de ganar y de matar. Eso se llama frenesí. Estamos concluyendo prácticamente esta conversación. Antes de despedirnos, quisiera que le sugirieras a la gente que nos escucha a dónde puede acudir, qué libros le recomiendas o qué fuentes para enterarse más, para empaparse más de la personalidad de José María Morelos y Pavón.
Bueno, los tiempos son buenos con nosotros, porque pueden empezar con su libro de texto gratuito y terminar en la Wikipedia, ¿no? Eso es muy lindo, ¿no? Si van a las bibliotecas, no las olviden, quiero que las recuerden, siempre encontrarán los documentos de José María Morelos, editados en Michoacán por Carlos Herrejón. Se hicieron ediciones populares y andan por todos lados, ¿El Colegio de Michoacán o quién lo editó? No, el gobierno del estado de Michoacán. Hay documentos de Morelos en la UNAM, en colecciones muy, muy antiguas, y hay libros muy, muy bellos también, como este que hicimos especialmente para 2010, porque creemos que quien mejor interpretó, entiende y defiende los derechos humanos, que todavía no había tales ni ningún concepto en la época, fue José María Morelos. ¿Cómo se llama el libro? Hicimos Derechos del Hombre en México durante la Guerra Civil de 1810, especialmente hecho para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después, el Instituto Mora volvió a editar este libro, que sus coordinadores son Juan Ortiz Escamilla y María Eugenia Terrones López. Juan Ortiz, gran historiador. María Eugenia Terrones también, y la belleza de este libro, su gran ilustración, su calidad, se la debemos a Maru. Pero el libro es hecho por varios colaboradores, donde están... Nos presenta José Luis Soberanes Fernández, que en ese tiempo estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Hay un libro hay un capítulo muy hermoso de María Eugenia Terrones, ¿no? Sobre planteando el problema de los derechos del hombre, pues que no había tales, ¿no? Y cómo pudieron ser por estos hombres de la época vistos, ¿no? O percibidos, ¿no? Hay uno de María del Refugio González, una gran historiadora del derecho, que es justamente la que nos aclara, ¿no? Hasta dónde pueden ser los derechos, ¿no? Y cómo pueden ser consagrados, y cómo estos hombres trataban de hacerlo en su tiempo. Juan Ortiz, que es experto en historia militar, ya con su frase nos mata, porque dice: cuando las armas hablan, callan las leyes, ¿no? Hay uno de José Antonio Serrano, ¿no? Que habla de los derechos políticos, porque derechos del hombre son políticos y sociales. Y las mujeres en la guerra civil, que hubo muchas. Sí. Está escrito por Rocío Córdoba Plaza. El último artículo es el mío. Sí, lo sé. Con los símbolos e imágenes de la guerra de independencia. Si da un niño la vuelta al lado, ve una imagen de Morelos en su escuela, ¿no? Estamos llenos de estatuas, ¿no? Allí sí, pues se las merece. Muy bien. Doctora Marta Terán, muchas gracias por esta conversación y por esta semblanza de Morelos a partir de los objetos, algo que no nos esperábamos, pero para nada. Muchas gracias. Y no es un adiós, sino un hasta luego. Por aquí nos veremos con otros temas. Gracias por su confianza. Hasta la vista. Muy bien. Así es, de la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Marta Terán para hablar sobre los objetos de Morelos. Gracias a nuestros radioescuchas o ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio, a cargo de Gabriela Marentes, producción de Banibaldo Morales, controles técnicos, Javier Cortés.